El Señor hace todo y está más que comprobado que el Señor puede hacer todo un plan tan elaborado y tan perfecto solamente para recuperar, aunque sea una oveja. Él deja las 99 y va por una oveja, porque una oveja tiene un precio incalculable, inigualable para el Señor. Él murió por todas aquellas ovejas. Así que el tema del día de hoy, los que tengan su celular en sonido pueden aprovechar a ponerlo en silencio, ¿verdad? Los niños a guardar un poquito de silencio. Y vamos hoy a hablar acerca de este término llamado guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual bíblicamente hablando? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen inclusive de los demonios? Ustedes pueden ir anotando todos los textos bíblicos que voy a ir compartiendo, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que entender es que hay diferencia entre demonios, ángeles caídos y ángeles de Dios. El mundo espiritual es una verdad, es una realidad. El mundo espiritual es más real que inclusive lo real que vemos o lo que conocemos. Todo se rige conforme al mundo espiritual y son dimensiones que tal vez no podemos ver y algunos sí. Llevo 2 años realizando una tesis acompañado con médicos, con neurólogos, con psiquiatras, con médicos generales acerca de la esquizofrenia. Y muchos atribuyen la esquizofrenia como endemoniados. En muchos de los casos sí es así, pero hay otros casos en los cuales no son posesiones demoníacas y estas personas que padecen esquizofrenia lo padecen por algún golpe, por algún trauma, etcétera, y eso afecta a sus neurotransmisores, lo que protege la mente. Y la pregunta sería, ¿dónde está el alma? El alma está en la mente. ¿Okay? Y la mente está como en una sillita. Si tú ves la anatomía del cerebro, ves que la mente está dentro de protegido por neurotransmisores en una sillita sentada. Así tal cual. Ahí se alojan los recuerdos, pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, etc. Cuando una persona se golpea, cuando una persona padece esquizofrenia, esos neurotransmisores se dañan. Ahora, te mencioné al principio que el alma está dentro de estos neurotransmisores. ¿Qué pasa si esos neurotransmisores que protegen la mente se quita la protección por un breve momento? La raya del alma, del alma, o el alba del alma sale tantito a flote, desprotegido por los neurotransmisores, y empieza a ver los ojos el mundo espiritual. Las personas que padecen esquizofrenia padecen de persecución, padecen de visiones. ¿Y qué es lo que normalmente ve la gente con esquizofrenia? ¿Ve angelitos o ve casi puros demonios? Casi puros monstruos, apariciones, fantasmas, etc. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que este mundo está gobernado por Satanás, que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Qué crees que hay en abundancia en este mundo? Demonios. Entonces, cuando estas personas ven esto, realmente no son imaginaciones, sino que su alma ya está rayando o sobrepasando la línea de los neurotransmisores dañados. Y por eso es que ellos ven estas apariciones totalmente reales. Allí en Playa del Carmen yo tenía un amigo que tenía un hermano, y ese hermano padecía esquizofrenia. Así que él estaba cansado de tantas apariciones. Y un día compró un galón de gasolina. Se puso en un parque público, se echó la gasolina y se prendió fuego. Y se sentó y saludaba a todos. No gritaba, no le dolía aparentemente. Era tanto el ataque demoníaco que él tenía, era tanto el cansancio del mundo espiritual, que él prefirió matarse de esa manera. Y eso generó tanto impacto que a partir de ese momento me dio la curiosidad de empezar a investigar este tema de la esquizofrenia. Me topé con muy pocos artículos, específicamente solo 2 artículos que hablaban de la esquizofrenia en cristianos. La mayoría de los cristianos atribuían a endemoniados. Y a pesar de que sí, la mayoría de los casos de esquizofrenia lamentablemente se enfoca en endemoniados, también hay otros casos de esquizofrenia, que no tienen nada que ver con endemoniados. ¿Ok? Entonces, Dios nos permite también ver el mundo espiritual sin padecer esquizofrenia. ¿Ok? De hecho, el apóstol Pablo constantemente tenía visiones. ¿Ok? Él decía en su carta, en 2 Corintios 12, él decía: yo fui llevado al cielo, dice, no sé si en persona o en sueño o en visión, pero lo que yo vi allá se me fue prohibido de decir. Dice, pero Dios, debido a esto, para que no me engrandezca debido a las revelaciones,
o sea, las visiones, al mundo espiritual, Dios le puso un ¿qué? Un aguijón. ¿Cuál es ese aguijón? Busquen en sus Biblias. Préstame mi Biblia. Busquen en sus Biblias, segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. ¿Verdad? En el versículo número 7, vamos a ver cuál es el aguijón del apóstol Pablo. ¿Cuál es ese aguijón? Aquí lo dice, 2 Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿en dónde? No dice en el alma, no dice en el espíritu, dice en mi carne, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Número 1, qué increíble que el apóstol Pablo te dice: presume de tus debilidades. Haz alarde de tus debilidades y no de tus fortalezas. Decir: no, pues el Señor me ha prosperado, no, pues me ha dado sanidad, me ha dado unos buenos hijos. Lo que te comentaba el domingo pasado, a veces caemos mucho en la cuestión de la apariencia. Y el Señor muchas veces nos permite aguijones en nuestra carne. Pero estos aguijones, ¿qué son? Son demonios. ¿Cómo? ¿Qué significa mensajero de Satanás? Ángelos. Ángelos, en este caso son ángelos malignos, los cuales son demonios. Así que lo que tenía Pablo en su carne era ¿un qué? Un demonio. Y mucha atención con esto. Una cosa es un demonio en la carne y otra cosa muy diferente es un demonio dentro, donde se deposita el alma y el espíritu. Un verdadero cristiano, mucha atención con esto, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no se puede endemoniar. Si hay una persona que se dice ser cristiano o cristiana y se endemonia o tiene posesión demoníaca y manifestación demoníaca, esa persona no era cristiano ni cristiana. Y no lo digo con forma de condenación, sino como forma de preocupación. ¿Por qué? Porque cuando una persona es cristiano o cristiana, está lleno y llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Puede depositar en el mismo recipiente Espíritu Santo y demonios? De ninguna manera. ¿Qué relación hay entre luz y tinieblas? Ninguna. Y no solamente somos llenos, sino que somos sellados con el Espíritu Santo. Así que una vez que la persona reciba el Espíritu Santo, no puede ser poseída o poseído por demonios. Pero sí puede ser tocado, atacado y posado por demonios. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. ¿Ok? Ahora, Dios permite estos ataques. ¿Cómo lo vemos? Lo podemos parafrasear muy fácilmente. Job. ¿Su alma fue tocada de Job? Todos sabemos esa historia. ¿El alma de Job fue tocada? De ninguna manera. ¿Qué fue tocado de Job? Su cuerpo, su carne, ¿verdad? Se le murió todo. Se le murieron los hijos, se le destruyó la casa, su ganado, sus bienes, su cuerpo se fue deteriorando. Lo único que no se le murió, ¿quién fue? La esposa. Para que sufra bien, ¿verdad? Es cierto. Entonces, nos damos cuenta que Job fue atacado en la carne. ¿Y quién tocó su carne? Satanás. Satanás tocó su carne. El mismo apóstol Pablo dice que Dios le puso. ¿Quién se lo puso? ¿El diablo? No. ¿Quién se lo puso? Dios. ¿Qué le puso? Un demonio en su carne. ¿Y qué le hacía el demonio? ¿Le cantaba el duérmete mi niño? Lo abofeteaba. ¿Cuántos de aquí han recibido bofetadas alguna vez en su vida? ¿A cuántos les gusta ser abofeteados? No estoy hablando de fetiches raros, estoy hablando de bofetadas de verdad. ¿Ok?
Imagínate, dice, me abofetea constantemente, de los cuales, ¿cuántas veces le rogó Pablo a Dios? 3 veces le rogó que se lo quite. Y las 3 veces Dios le respondió, Nel pastel, bástate mi gracia. ¿Por qué Pablo no dijo, yo decreto que esta enfermedad y este aguijón se me va en el nombre de... Yo declaro que soy victorioso y ninguna enfermedad... Cristo murió por mis enfermedades. ¿Por qué Pablo no dijo esto? Pablo dijo, bástate mi gracia. Me conformo con eso que me has dicho tú, Señor. Te ruego 3 veces, si es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, tu gracia me es más que suficiente. Porque el propósito del cristiano, como dije en otras ocasiones, no es la sanidad del cuerpo, es la sanidad y salvación del alma. Cristo no vino a rescatar tu cuerpo es corruptible, perece, aquí se va a quedar, pero nuestra alma es eterna y el Señor está esperando con brazos abiertos aquel día en el cual seamos recibidos por Él. Amén. Entonces es sorprendente cómo podemos ver la diferencia entre los que son poseídos y los que son tocados o atacados. En los evangelios menciona una mujer que también estuvo con un demonio. Este demonio posó sobre su espalda 18 años. Y esta mujer era tan grande, este peso del demonio, que ¿qué es lo que sucedía con esta mujer? Estaba ¿cómo? Encorvada. 18 años. Pero esta mujer no estaba endemoniada. Porque el mismo Jesús lo aclara. Y el mismo Jesús dice, esta es hija de Abraham. Así lo dice, es hija de Abraham. Por lo tanto, no es posible que ella pueda ser endemoniada, sino que simplemente los demonios estaban encima de su espalda. Y lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 11 al 16. Por si quieres anotarlo, Lucas capítulo 13, versículos 11 al 16. Te voy a pasar las otras citas bíblicas que acabo de mencionar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y también mencioné Job, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿De qué otra manera un demonio puede atacar o tocar a un cristiano? A través de las emociones. Cristianos, mucho cuidado, porque el corazón es engañoso y perverso, no solo engañoso, porque una cosa es engañoso y otra cosa muy diferente es perverso. La palabra dice, el corazón es engañoso y perverso. El apóstol Pedro fue influenciado por Satanás, y hay muchos cristianos que se dejan llevar por sus emociones y son influenciados por Satanás. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro se dejó influenciar, ¿por quién? Por el mismísimo Satanás. Para el corazón de Pedro, Pedro no estaba diciendo algo malo. Dijo, oye Jesús, yo te amo, o sea, yo no quiero que nada malo te pase. ¿Cómo yo voy a anhelar que tú te mueras? Me parece ilógico que digas que Satanás en mí, porque no, o sea, yo te estoy diciendo una buena razón por la cual no quiero que te mueras. Y Jesús le dice, es que mi propósito es morir. Así que tú piensas que estás en un concepto correcto, pero porque te dejaste llevar por tus emociones. Tenemos que cuidar mucho nuestras emociones. Por emociones, una persona asesina por celos. Por emociones, una persona golpea en público a otra persona porque se le atravesó en la carretera. El descontrol de las emociones. Y como te enseñé el domingo pasado, una cosa es carácter fuerte y otra cosa es carácter débil. Carácter fuerte no es gritar, no es enojarte, no es explotar. Eso no es carácter fuerte, eso es carácter débil. Un carácter fuerte
es quien tiene todas las posibilidades de gritar, de enojarse y aún así no lo hace. Tiene dominio propio. Eso es carácter verdaderamente fuerte. Así que procuremos tener un carácter fuerte y no débil, ¿verdad? También Dios permite que hombres utilicen su nombre para hablar cosas que no son, cosas inclusive que vienen de espíritus malignos. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 21 al 22. Vemos cómo había profetas de Jehová. Así lo dice Primera de Reyes. Dice, había profetas de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos del 21 al 22. Vemos cómo hay profetas que dicen, yo soy profeta de Jehová. Y Jehová dice así. ¿Y sabes qué le dijeron al rey? Dice, tú ve a la guerra y vencerás. Tú vas a vencer. Eso me recuerda a los famosos profetas actuales. ¿Qué dicen esos profetas? Dios te va a prosperar, Dios te va a dar 2 casas, Dios te va a dar 3 esposas, 3 esposos. Es un decir, no dicen eso. ¿Ah? Dios se va a regresar y lo que el diablo te quitó, te lo va a devolver muchísimas veces. Número 1, el cristiano no quiere nada del diablo. Quiere todo de Dios. ¿Para qué queremos cosas del diablo? ¿Ok? Y vemos que aquí hay un espíritu que engaña, con autorización de Jehová, engaña a los profetas de Jehová para dar una falsa profecía. Dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu ¿de qué? De mentira, en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y así sucedió. Por eso debemos tener cuidado de lo que escuchamos y de lo que creemos. Todo lo que escuchamos y creemos no debe estar basada en nuestra experiencia, en lo que nosotros sentimos y pensamos. Debe estar basada ¿en qué? En la palabra de Dios. Simplemente en la palabra de Dios. Porque si confías en lo que tú sientes, en tu experiencia, estás confiando ¿en quién? En tu corazón. Y tu corazón es engañoso. Dices, no, pero es que yo estoy firme en esto. Lo mismo decías del que tenías ahí en casa y mira cómo te pagó. Te rompen el corazón por confiar en tu propio corazón. Tienes que confiar en Dios y en su palabra. Ahora, ¿por qué el diablo quiere constantemente atacarnos? Tenemos que entender que antes de que nosotros estuviéramos en esa tierra, Satanás ya estaba aquí. Todo el mundo habla de una rebelión, perdón. Cuando Satanás se rebela contra Dios y es desechado hacia la tierra, ¿cierto? Pero hay otra segunda rebelión. En el Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ¿te das cuenta cómo está marcando la diferencia? Los hijos de Dios, hace una diferencia con las hijas de ¿quiénes? De los hombres. No se refiere a creyentes de esa época, se refiere a ángeles. A ángeles, ¿ok? Dice que las hijas de los hombres, aquí sí se refiere a las mujeres, a las seres humanas, dice, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, mi tipo de esencia divina no va a contender con la humanidad. Y aquí lo recalca, dice, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué pasó? Los ángeles de Dios, en una segunda rebelión, se meten con las hijas de los hombres, con los seres humanos. ¿Ok? Cuando se combinan, le nacen los famosos gigantes. ¿Han escuchado ustedes la historia de David y Goliat? Goliat era un híbrido, era una combinación entre ser humano y divinidad.
¿Ok? Y estos ángeles caídos eran oscuros y procrearon a estos gigantes de la antigüedad que constantemente maldecían a Dios. Dice Crónicas que tenían 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y su tamaño era del tamaño de un poste de luz, aproximadamente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Su voz era estruendosa y su aspecto temible. Su olor era putrefacto. ¿Ok? Y ahora vamos a abordar más ese tema. Esto no solamente es en Génesis, también está en Judas, en el único capítulo que hay de Judas, Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Judas, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo. Anótalo y búscalo para que lo leamos juntos. Ya lo tienen por acá, muy bien. Dice, y a los ángeles que no guardaron, ¿qué? Su dignidad. Eso significa virginidad. A los ángeles que no guardaron su dignidad, su virginidad, ¿ok? Sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué abandonaron su propia morada? Porque estaban ¿dónde? En el cielo. Y bajaron a la tierra. ¿Para hacer qué? Para meterse con las hijas de los hombres. ¿Qué hizo Dios con esos ángeles que cometieron fornicación? Los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, hace la comparación del pecado sexual. Dice, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿que quiénes? Que estos ángeles caídos. Dice, habiendo fornicado, ya te diste cuenta, lo dice así directamente. Dice, he ido en pos de vicios contra naturaleza, o sea, contra lo que ellos eran. Dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Y luego retrocedemos tantito a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí nos vamos a topar con otra confirmación más de esto mismo. 2 de Pedro 2, 4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio final. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede cuando los gigantes mueren? Se convierten en demonios. Hay 2 categorías de ángeles caídos. Los que se rebelaron con Satanás están totalmente libres, vagando por todo el mundo, gobernando ciudades, manipulando las mentes, cine, televisión, música, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que todo sea una posesión demoníaca, ¿ok? Estoy diciendo que influyen sobre la agenda global y mundial, la famosa Agenda 2030, una agenda diabólica establecida por la ONU que te dice la famosa frase de los 80s, la famosa frase de Barbie, sé lo que quiera hacer. Barbie Girl. Sé lo que quiera hacer. Y hoy en día es la misma frase. Tú puedes ser lo que quieras ser. Me siento una vaca, pues ser una vaca. Me siento un caballo. Pues, hoy en día hay 2 hombres que se creen perros y defecan como perros en la calle. Y orinan y todo como perros. ¿Hasta qué grado ha llegado la humanidad? Todo se está preparando. Todo se está preparando. Agenda 2030. El famoso cantante, bueno, no cantante, sino exponente de música urbana, Bad Bunny, en su disco más mundial durante la pandemia, lanzó un disco en el cual se llamó El fin del mundo. Y el chaleco que él utiliza en el disco, en todos sus videos, es un chaleco antibalas y tiene el número 2032. 2032. Tenemos que entender que hay una agenda detrás de todo esto. Hoy en día se ataca la identidad en las personas. Se ataca la identidad. Por eso ahora dices, ok, no importa que eres hombre, pero si eres hombre y te gustan las mujeres, está perfecto. Y al mismo tiempo si te gustan los hombres, también está perfecto. Y es más, puedes ser hombre, que te gusten los hombres, ok, pero de repente fallas y te metes con una mujer, ahora eres un lesbiano. Así escuché un término hace un rato en un video. Y eres pansexual, y eres esto, y eres lo otro. Y los jóvenes hoy en día están sufriendo porque no saben qué son. Y están buscando una aprobación. En nuestros tiempos pasamos lo mismo, pero no con nuestra identidad sexual.
sino con modas. Algunos eran darketos, otros eran punks, otros eran emos, otros eran cholos, otros eran, fresas, ¿verdad? Y así, ¿no? Y tenían sus correos electrónicos todos raros, así, emoshita@hotmail.com, Metroflog y MySpace y no me acuerdo qué más, Hi-Fi. No, ese era más fresa. Los de barrio éramos Metroflog. Me firmas, ¿no? Sí era ese, ¿no? Metroflog, no, sí. Y todavía los más veteranos, Hotmail, o sea, mandas un zumbido o el puerquito bailando. Bueno, es otro tema. Entonces, nos damos cuenta que en esa época todo el mundo quería algo en específico, ¿verdad? Salió el reggaetón, salió de Yankee, ay, sí, yo soy reggaetonero. Tenían su cadenota acá con el que amarraban al perro, ¿verdad? Y ahí andaban, ¿no? Las chicas se sentían ahí, ¿cómo se llaman esas chicas? Las flans y todo eso. Entonces, vemos que buscaban su identidad. Hoy en día ya no es tanto la cuestión de la música. Hoy es algo más peligroso. Es la identidad de género. El qué soy. El qué soy. Y eso genera algo cañoncísimo en la mente del adolescente, en la mente del joven. Pero lo maravilloso de todo esto es que Cristo da la solución. Con Cristo recuperamos una verdadera identidad. Ya no viviendo nosotros, sino ahora Cristo viviendo en nosotros. Y Él nos da un sentido a nuestra identidad. Nos dice, esta es tu identidad. El mundo es al revés. El mundo te quita tu identidad. Te dice, sé lo que quieras hacer. ¿Qué pasa cuando queremos hacer muchas cosas? Cuando queremos ser de todo. Nos volvemos unos actores. Y la mayoría de los actores son muchos personajes, pero no son lo que se ve que son. Y eso genera un vacío en el corazón y en la mente. Y eso sucede también cuando no hay una identidad establecida. ¿Ok? Biológicamente hablando, existen dos tipos de cromosomas, XX, XY. XX mujer, XY varón. No existe un tercer tipo de cromosomas. Así que, biológicamente hablando, solo hay hombre y mujer. Orientación sexual es muy diferente que identidad sexual. No estoy diciendo que apoyemos el homosexualismo o el lesbianismo. ¿Ok? Lo que estoy diciendo aquí es que una cosa es esto, decir soy hombre pero me gustan los hombres, y otra muy diferente decir soy hombre pero parezco hombre pero yo soy realmente mujer. Y empieza la distorsión en la mente. Eso es lo peligroso. ¿Me explico? Normalmente se piensa que los evangélicos rechazan o atacan a los homosexuales, a las lesbianas, etcétera, etcétera. Cuando predicamos de pecado no hablamos de un pecado en específico, sino hablamos de todo el pecado general. El pecado del homosexual no es mayor que el del adúltero, o el fornicario, o el borracho, o el mentiroso. ¿Cuántos de aquí han dicho mentiras? No levanten su mano. Si no levantaron su mano, pues ya pecaron por mentirosos por decir que no mienten. ¿Verdad? Y es la misma clase de pecado que el del homosexual. Para la gloria de Dios me ha tocado predicarle a muchos homosexuales, sí, pero he visto la conversión así tan tangible de dos homosexuales que jamás les predicó de homosexualismo. Se le predicó de la salvación de Cristo a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Uno de ellos ya es pastor, hace 7 años que sucedió esto, y ya es pastor. El otro está entregándose con totalidad. Y me acuerdo que uno de ellos, el primero que te comento que ya es pastor, me dijo, oye, fíjate que mis otros compañeros pastores me atacan mucho porque no me he casado. Y dicen que debo tener cuidado, que debo de casarme para que yo no vaya a pecar nuevamente. Y les digo, bueno, número uno, no pecamos, o no necesitas una mujer para no pecar. Necesitas consagración a Cristo para no pecar. No una mujer para que no tengas tentación de pecar, porque estarías poniendo tu mirada en una mujer y no en Cristo. Número 2, te felicito. Me dice, ¿por qué? Porque tienes el don del apóstol Pablo. ¿Cómo? Sí, no necesitas casarte, tienes el don del apóstol Pablo y puedes libremente servir al Señor. Ya quisiéramos muchos tener ese don, le digo. Pero la verdad es que a mí me encanta mi mujer, le digo. ¿No? Entonces, nos damos cuenta cómo la religiosidad puede atacar también esa parte de identidad. Y a veces somos tan religiosos que nos ponemos de una manera en la iglesia y en casa de otra manera. Eso también es perder nuestra identidad. Y todo esto el enemigo lo quiere. Todo esto es influenciado por el mismo diablo. Luego vienen los ataques, luego vienen los engaños, luego... ¿Te das cuenta cómo detrás de todo esto hay un influentismo espiritual con un propósito espiritual? Y el propósito espiritual es que tu alma se pierda.
es que tu alma se pierda, que tú seas destruido por completo. Y Cristo quiere todo lo contrario. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Cuando lo tenga, pues yo ya lo tengo. Vamos a ver qué dice. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. La Reina Valera dice algo muy parecido, por si lo tienen en Reina Valera, si no, no pasa nada. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿Dicen el poder de tu fuerza? De su fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la tuya. Por eso te cansas, querido hermano y querida hermana, porque luchas con tus... ¿Quién te mandó a luchar con tus fuerzas? Nadie. Te mandaron a luchar con las fuerzas de ¿quién? De Dios. Pero como te encanta el pleito, te pones a pelear cosas que no debes de pelear. No puedes obligar a tu esposo o a tu esposa a hacer lo que tú quieres que él o ella sea. Tu trabajo es correr a Cristo y que Él se encargue de todo lo demás. No puedes obligar a tus hijos tampoco. Pero de una u otra manera, nunca dejes de orar por tu esposo, por tu esposa, ni por tus hijos. Siempre intercede por ellos constantemente. Pero deja de pelear con tus fuerzas y empieza a creer que el Señor pelea por tus batallas. Versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En la versión Reina Valera dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir. No dice pelear, dice resistir. Y es que la famosa guerra espiritual que muchos predican es una guerra en donde tienes que enfrentarte a demonios, en donde tienes que enfrentarte al diablo. Y empiezas a decir, yo ato, yo desato, yo te reprendo, yo te amarro, yo te de todo. ¿Ok? ¿Tenemos una autoridad espiritual? Sí, pero no es nuestra. Es de Cristo Jesús en nosotros. ¿Y en qué momento la Biblia te manda a ti a pelear directamente con todos estos seres? El Señor nos dice, prepárate con la armadura y yo peleo tus batallas. En el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Estar firmes. Y todo el capítulo 6, lo que resta del capítulo 6, te dice, permanece firme, está firme, firme, firme y firme. Cuando venga el día malo, después de que haya pasado, seguid firme. ¿Te das cuenta? Firme. No pelear, firme. Ahora, ¿sí podemos reprender? Claro que podemos reprender. Con la autoridad del Señor. Con la autoridad del Señor. Pero no son bíblicas las prácticas donde se presenta un endemoniado y dicen, dime tu nombre, demonio. ¿Para qué quieres platicar con los demonios? ¿Qué hacía el Señor? Los reprendía. Y aquel que le preguntó no era su nombre en sí, sino la cantidad de demonios que había. Y luego los expulsó. Luego los expulsó. ¿Ok? Entonces, Dios no nos manda a involucrarnos en esa parte mística, sino en la parte espiritual. Una cosa es espiritualidad y otra cosa es misticismo. No podemos ser cristianos misticistas, si es que existe esa palabra. ¿Verdad? Conozco cristianos que inclusive agarran aceite ungido y le tiran a los endemoniados esto. Eso tampoco es bíblico, en ninguna parte de la Biblia lo dice. De hecho, Santiago 5:14, Marcos capítulo 6, versículo 13, dicen que el aceite ungido es exclusivamente para los enfermos. Exclusivamente para los enfermos. Echarle aceite ungido a un endemoniado es una práctica no bíblica. Y conocí en una ocasión personas que inclusive hasta utilizaban sal. Utilizaban la sal y el aceite ungido y se lo tiraban al endemoniado. ¿Esto es bíblico? Eso es brujería. Es una práctica de brujería. Y no es bíblico. La autoridad espiritual, querido hermana, querido hermano, tampoco es hablar en voz alta. Tampoco es gritar. Tampoco es decir, yo te reprendo en el nombre. Porque muchos piensan que la autoridad espiritual es gritar. Díganme ustedes, si hay un cristiano consagrado, pero que es mudo, ¿no tendrías autoridad espiritual?
O sea, es que a veces la religiosidad hace que nos olvidemos de cosas tan lógicas y obvias. Porque la autoridad espiritual no es el volumen de tu voz. Es tu nivel de entrega y consagración en Cristo, en el Espíritu Santo. Eso es la verdadera autoridad espiritual. Mira, los ángeles sí pueden tomar un propio cuerpo. Mucha atención con esto. 2 ángeles tomaron cuerpo humano y se presentaron con el Señor, con Abraham, y comieron con él, y fueron a rescatar a Lot. Tomaron cuerpo humano, podían comer, crearon su propio sistema digestivo. ¿Ok? Pero los demonios no pueden formarse su propio cuerpo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, los ángeles caídos no necesitan poseer un cuerpo. Ellos se muestran en apariciones, pueden tomar formas humanas. Dice la palabra de Dios que inclusive hasta Satanás se puede vestir como ángel de luz. Como ángel de luz. Puede aparecerse como platillos voladores, puede aparecerse como muchas cosas más. Como muchas cosas más. Y estos ángeles caídos tienen poder, tienen ciencia, tienen divinidad. ¿Quiénes construyeron las pirámides de Chichén Itzá, Giza, Teotihuacán, etcétera? ¿Quiénes? ¿Has visto cómo son los dioses egipcios? Tienen cuerpo humano y cabezas ¿de qué? De animales. ¿Y qué dicen los profetas acerca de los serafines y querubines? Los serafines, por ejemplo, que tienen 4 rostros. Uno de león, uno de buey, uno de águila y uno de humano. Estos seres fueron creados antes que la tierra. Cuando Dios crea a los bueyes aquí en la tierra, no me refiero a personas, me refiero a animalitos. Cuando crea a las águilas, a los leones, se inspira ¿en quiénes? En sus primeros seres creados. Y así crea a algunos animales de aquí. Los serafines, por ejemplo, ¿sabías tú que el simbolismo del serafín es una serpiente? La palabra es un derivado de serpiente. ¿Y quién era, los querubines? ¿Quién era Satanás? Un querubín. ¿Y quién era la serpiente antigua? Satanás. Entonces empieza a tener sentido ciertas cosas, ¿ok? Estos ángeles, estos seres no necesitan poseer un cuerpo. Pero los demonios sí necesitan poseer un cuerpo. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son los espíritus de los gigantes. ¿Ok? Te repito, los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres, con seres humanos. Nacieron hijos. Estos hijos fueron los gigantes. Los gigantes mueren, no pueden ir al cielo. ¿Ok? Y entonces cuando mueren esos gigantes, sus espíritus demoníacos empiezan a vagar por el desierto. Y Jesús dice, ellos van por lugares desérticos hasta que hayan una casa vacía. ¿Qué significa casa vacía? Una casa sin Cristo. Y entonces, ¿qué hacen los demonios? Se meten. En el cristiano no se pueden meter porque la casa está llena. ¿Ok? Pero en la casa vacía, ahí se meten. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una manifestación demoníaca? ¿Qué pasa cuando hay una manifestación demoníaca? ¿Cómo es la fuerza de esas personas? Como la de un gigante. ¿Cómo es su voz? Como la de un gigante. ¿Cómo es su olor? Como la de un gigante. Porque esta persona, el demonio que tiene adentro, es el espíritu demoníaco de un gigante, no de un ángel caído. ¿Te imaginas? Y empiezan a blasfemar y todo. Ahora, ¿en dónde habita ese demonio en el cuerpo humano? Hablando biológicamente, en el estómago, en el intestino grueso. ¿Por qué ahí? Porque es la parte más sucia del cuerpo humano. Por eso, cuando una persona es liberada de estos demonios, y en el nombre de Jesús te vas y la persona es libre de todo esto, ¿sabes cómo se expulsa normalmente? Por vómito, a veces defecan o se orinan. ¿Por qué vomitan o defecan? Porque eso está, ¿en dónde? Intestino grueso. Todo tiene una explicación. ¿Ok? Y es impresionante cómo estos demonios se meten en cuerpos humanos. Y hoy en día un pastor me preguntó, pastor, dice, ¿y por qué ahora ya no hay tantos endemoniados? Dice, gloria a Dios, ¿no? Y le dije, me preocupa, le dije.
Dice, ¿cómo que me le preocupa? ¿A poco quiere que todo el mundo esté endemoniado? Me preocupa que tal vez son muchos que ya ni siquiera se manifiestan. Digo, ya se normalizó, ya están en su zona de confort. Porque el cristiano cada vez se adapta más a un evangelio light, un evangelio al gusto del cliente. Cuando el evangelio no es al gusto del cliente. El evangelio es lo que es. Es una espada de doble filo que traspasa el corazón, que divide el espíritu y el alma y llega hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Eso es el evangelio de Cristo, no una religión. ¿Para qué queremos una religión? La religión nos salva, queridos hermanos. La religión solo sirve para manipular gente y sacarle dinero a la gente. Cristo no es religión. Cristo no es religión. Y a veces decimos, bueno, pues sí creo en Dios, pero no sé si realmente debo aceptarlo. No sé, me gusta, pero no sé si estoy seguro de hacerlo o no. La verdad es que Dios en su momento nos toca, nos habla. Y no, ni siquiera depende de que si le aceptemos o no. Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y en su momento Él nos rescata. En su momento Él nos habla. En su momento Él nos dice, eres bien conocida por Dios. Te puse nombre antes de nacer. Te rescaté. Y te rescataré 1 y 1000 veces. No importa dónde estés. Porque te amo con amor eterno. Y no terminaré hasta terminar de enamorarte y tenerte en mis brazos. Sacarte de las garras del enemigo, de ese mundo donde las posesiones demoníacas, donde los ángeles caídos influyen en el mundo en general. Queridos hermanos y queridas hermanas, también debo decirte que hay ángeles de Dios. También hay ángeles buenos. Y estos ángeles es impresionante cómo pueden tener muchos beneficios para nosotros. Por ejemplo, ¿qué pueden hacer los ángeles? Vamos a buscar citas bíblicas muy rápidamente para que estén pendientes. ¿Verdad? Número 1, nosotros juzgaremos a los ángeles. ¿Dónde dice esto? 1 Corintios 6:3. Nosotros los cristianos juzgaremos a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos que cometieron pecado sexual. 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer estos ángeles? Ok, los ángeles no duermen y nosotros tampoco dormiremos. Isaías 5:27. Lucas 15:10. Lucas 15:10. Los ángeles hacen fiesta cuando una persona acepta a Cristo. Cuando una persona acepta a Cristo, los ángeles hacen pachanga. ¿Ok? Los ángeles, ¿cuántos son? Son muchos. Apocalipsis 5:11. Los ángeles también son nuestros servidores. Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Los ángeles son nuestros servidores. Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, nosotros. Los ángeles no se casan, lo dice Lucas capítulo 20, versículo 35 y 36. Sin embargo, en Génesis tomaron un cuerpo humano, no para casarse, sino para fornicar. ¿Okay? O sea, su espíritu no se casa, por eso tuvieron que tomar cuerpo humano. Los ángeles también nos defienden. Génesis capítulo 48, versículo 16. Salmos 34, 7. Y Salmos 91, 11. Dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Salmos 91, 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ahora, imagínate andar como político pero espiritual, como artista pero espiritual, con escoltas. ¿Es posible? Claro que sí. Salmos 34, 7 y Proverbios 1, 7. Los ángeles pueden ser eso para nosotros. Proverbios 1:7, Salmos 34:7. ¿Qué más hacen los ángeles? Los ángeles constantemente alaban a Dios. Job 38, versículos del 4 al 7. Job 38, del 4 al 7. Los ángeles, al igual que nosotros, no tendrán, o ya no tienen, pero nosotros después no tendremos ni hambre, ni sed, ni calor. O sea que el cielo no va a ser en Mérida.
No tendrán ni hambre, ni sed, ni calor. Apocalipsis 7:16. ¿Cuántos aquí tienen mascotas? Perritos, gatitos, loritos. Déjame darte una buena noticia. Los animalitos pueden ver a los ángeles. Números capítulo 22, versículo 23. Los animalitos pueden ver a los ángeles. Números 22, 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. El asna vio ¿a quién? A un ángel. ¿Y qué más pasó? El gran pez que se tragó a Jonás obedeció la orden de un ángel. Y los animales que se metieron al arca de Noé obedecieron la voz de Dios a través de los ángeles. Todos los animalitos pueden ver a estos seres espirituales. Por eso no hablan, imagínate. No sé si te ha pasado que de repente empiezan a ladrar y no hay nada. O los gatitos y no hay nada. ¿Qué crees que está sucediendo? El mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿podemos orar por nuestros animales? Sí podemos orar, pero no podemos cubrirlos con la sangre de Cristo. Eso es antibíblico. La sangre de Cristo solo sirve para limpieza de pecados. No podemos ungirlos con aceite. Tampoco es bíblico. Podemos orar por ellos. Señor, aquí están mis animales, aquí están mis bienes, aquí está todo. También al barrigón que tengo como esposo, también te lo entrego, cuídalo, ¿verdad? Los ángeles tienen su propio idioma. 1 Corintios 13:1. Los ángeles inventaron la escalera eléctrica. ¿Cómo? Génesis 28:12. En Génesis 28:12 habla de la primera escalera eléctrica. ¿No me crees? Génesis 28:12 dice, y soñó, y aquí una escalera, a unos como escalones, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella rápidamente. Pues no creo que haya sido normal, yo creo que ha sido eléctrica, ¿verdad? Los ángeles siguen y persiguen el rostro de Dios. 1 Timoteo 3:16 y Mateo 4:11. 1 Timoteo 3:16 y Mateo 4:11. Los ángeles juntarán a los muertos para el juicio. Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. Mateo capítulo 13, versículo 41 y 42. Dice que ellos aparecerán y a todos los pecadores de allá los agarrarán y los echarán, ¿verdad? Al horno de fuego. Los ángeles se dividen en legiones. Una legión es de aproximadamente 6,000 hombres. Se dividen en legiones. Mateo 26:53. ¿Qué dice? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuánto es esto? 72,000 ángeles. 72,000 ángeles solo para liberar a Jesús en ese momento. ¿Te imaginas 72,000 ángeles? ¿Cuántos caben en el Estadio Azteca? ¿Cuántos? Los futboleros no saben cuántos, ¿no? 105,000. Bueno, llenamos el Estadio Azteca con puro ángel, ¿te imaginas? Apocalipsis 12:7 también habla acerca de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles acompañan a los cristianos al cielo cuando el cristiano muere. Hay muchos testimonios de cristianos que están moribundos, que están internados ya dando las últimas, y dicen, es que yo veo a 2 personas vestidas de blanco. ¿Ok? Esos son ángeles. Los ángeles están esperando, muere la persona y lo elevan al cielo. Lucas 16:22 es el respaldo de esto. Lucas 16:22. Y mucho ojo con esto, los ángeles no deben de ser adorados, porque se consideran consiervos de nosotros. ¿Ok? No deben de ser adorados de ninguna manera. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Y qué más crees que pueden hacer los ángeles? Los ángeles pueden visitar a cristianos de sorpresa. ¿En serio?
Los cristianos pueden visitarte de pura sorpresa. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos 13, 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles, ¿te imaginas? Si dices, oye, yo ayudé a esta persona, pero ya no la volví a ver. ¿Cómo no sabes que es Dios que mandó un ángel? ¿Con qué propósito? Para que tú produzcas obras por medio de la fe. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Los ángeles también sirven para explicar misterios divinos a los hijos de Dios. Daniel capítulo 8, versículos 15 y 16, Apocalipsis 21, 9 y Daniel 9, 21 y 22. Vuelvo a repetir, Daniel capítulo 8, versículos 15 y 16, Apocalipsis 21, 9 y Daniel capítulo 9, versículos 21 y 22. Y por último, ¿qué más hacen estos ángeles? Los ángeles pueden estar sentados en esos momentos al lado tuyo y estar viendo cómo tú prestas atención a esa prédica y viendo cómo yo predico. ¿Dónde dice esto? Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles admiran la manera en la que tú alabas a Dios, en la manera en la que tú le sirves a Dios, y dicen: wow, mira Hannah cómo ora, mira Hannah cómo lee, ¿no? O dicen: oye, Gracie no leyó esta semana. Anótalo, Miguel. Sí, ya sabes cómo es, Gabriel. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta todo lo que los ángeles pueden hacer y lo que no pueden hacer también. Ahora, los ángeles pueden andar en carruajes, ¿cierto? ¿Quién se rebeló en el cielo? Satanás. ¿No será que se robó algunos carruajes? Dice el profeta Eliseo que los carruajes eran como fuego, ¿ok? Cuando Elías fue arrebatado, ¿en qué fue arrebatado? ¿Mande? ¿Carro de fuego? Negativo. En el torbellino que viene después del carro de fuego. ¿Ok? Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Si Dios tiene esas naves, estos carruajes, estoy seguro que el diablo también robó algunas. ¿Con qué propósito? Vamos a Ezequiel. Vamos todos a Ezequiel. Perdón, Zacarías. Zacarías capítulo 5, versículos del 1 al 3. Zacarías capítulo 5, versículos del 1 al 3. ¿Han ustedes escuchado el término ovnis? Gaby se volvió muy viral hace, ¿cuántos años, Gaby? ¿Dos años? Porque a ella le tocó grabar al ovni aquí en las Américas, ¿verdad? y ahí la estuvieron entrevistando. Ahí nos conocimos en eso, ¿verdad? Y todo el mundo la andaba entrevistando ya a Jaime Maussan y todos. Ahí estuvo la Gaby, ¿verdad? De hecho se tatuó un ovni aquí. Y bueno, les voy a decir algo. La Biblia no le dice ovnis, le dice ovis. ¿Cómo? ¿Ovni qué es? Objeto volador no identificado. Nosotros los cristianos le decimos objeto volador bien identificado. Los podemos identificar y la Biblia sí habla de ellos. Y no son ovnis como marcianitos, terrícolas, como los muñequitos de Looney Tunes. No, son seres espirituales en las regiones celestes. Vamos a leerlo. Zacarías capítulo 5, versículo del 1 al 3. Dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Hace un año se volvió viral un video en donde hay un cilindro, como un cigarrito, que volaba así.
y los marinos de Estados Unidos no podían saber qué era, ¿verdad? Dice, y me dijo, ¿qué ves? Versículo 2. Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. 20 codos de largo equivale a 8 metros. ¿Okay? Es un cilindro, una nave de 8 metros. ¿Okay? Dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. ¿Qué hace este rollo? Recolecta las maldades humanas y rodea la tierra. En nuestra dimensión, en el mundo espiritual. Pero si nuestra mente, nuestros neurotransmisores se desprotegen y vemos el mundo espiritual, número uno, caemos muertos del impacto que esto puede generar para nosotros. Pero no solo Zacarías habla de estos rollos voladores, sino también Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 1, versículos del 4 al 12. Ezequiel, capítulo 1, versículos del 4 al 12. ¿Ya lo tiene? Si lo pueden poner en Reina Valera, mejor. ¿No tiene esa? Aquí. Dice, y miré, y he aquí que venía, o he aquí venía del norte, un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. ¿Qué es un fuego envolvente? Un fuego envolvente, o sea, un fuego que cubre todo. ¿Y por qué hago este símbolo? Ahorita vamos a leer. Dice, algo que parecía como bronce refulgente. ¿Okay? Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Estoy leyendo Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, en los 4, cara de águila. ¿Ok? Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. El versículo 13, mucha atención con esto. Síganme con su Biblia en mano si pueden. Ezequiel 1:13 al 18 dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra. ¿Cómo? Una rueda también sobre la tierra. ¿Ok? Dice, junto a los seres vivientes, a los 4 lados, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. ¿Alguien tiene internet? Busquen en sus celulares en ese momento, color crisólito. Búsquenlo. Búsquenlo para que comprueben de qué color estamos hablando. Y yo se los voy a mostrar aquí de todas maneras. Pero búsquenlo para que vean que no es choro. Color crisólito, así lo pueden buscar. Cuando ya lo tengan, pueden, si quieren, mostrarlo. En su Biblia, ¿qué Biblia es? Ha de ser tiene 74. Ah, es la católica. Ajá. Sí, es lo mismo, puede buscarlo igual, de la misma manera. Ok, para que los busquen en internet, color crisólito es este color de acá al lado. Y lo pueden buscar en sus celulares, color crisólito. El famoso color, ¿de quiénes? De los marcianos. Por eso Gaby vino así de...
¿Cómo es? De color crisólito. ¿Ok? Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como de rueda en medio de ¿qué? De rueda. ¿Qué es una rueda? En medio de otra rueda. Pero no se quedaban quietas. Miren lo que sucedía. Dice, y cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían y se tenían que regresar cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las 4. ¿A qué te suena estas ruedas girando sobre rueda? Dilo, dilo. ¿A qué? Platillos voladores. ¿Ok? Platillos voladores. Ahora tú me dices, pastor, ¿entonces sí existen los ovnis? Bueno, muchos tienen cara de ovni, pero no me refiero a eso. Ezequiel capítulo 10, vamos a avanzar 9 capítulos. Ezequiel capítulo 10, versículos del 8 al 12. Vamos a ver qué dice. Ezequiel capítulo 10, del versículo 8 al 12, dice, y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor de sus 4 ruedas. Ahora bien, estos que narra la Biblia son de Dios. Las apariciones que vemos no son de Dios. Son de seres malignos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te hablé de la Agenda 2030? Hay un proyecto de la Agenda 2030 que tú puedes buscar en internet y ahí lo encontrarás. No es nada de excesivo o algo así de que paranoico, no, es una cuenta oficial, una página oficial. Hay un proyecto en donde te hablan acerca de que hay gente que desaparece de repente por ciertos tiempos, durante ciertos meses, etcétera. Y alrededor de diferentes películas como Guerra de los Mundos, Presagio, Home, una caricatura de Disney, ¿qué es lo que sucede en las caricaturas? La gente es raptada, desaparecida. ¿Quiénes crean estas películas? Hollywood. Las casas editoriales, perdón, las casas de producción de películas más grandes del mundo. ¿Ok? ¿Qué sabe la Agenda 2030? Sabe acerca de esas desapariciones. ¿Qué es lo que sucede cuando esos seres o estos ovnis o estos platillos aparecen alrededor del cielo? La gente dice, sí existen los marcianos. Y cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, ¿qué va a decir la gente? ¿Se los llevaron? Como la canción de Tatiana, ¿no? Los marcianos llegaron ya, pero no van a llegar bailando cha-cha-cha. Entonces, nos damos cuenta que hay una agenda y hay un plan detrás de todo esto. Estos son de Dios, aquellos no, aquellos son malignos. Y aquellos pueden tomar figuras, formas de animales, de apariencias, etc. ¿Ok? Pero los demonios no. Los demonios necesitan poseer un cuerpo. El cristiano no puede ser poseído, como te dije desde el principio. El cristiano no puede ser poseído. Pero realmente la pregunta debería ser, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? La pregunta debería ser, ¿estamos sellados por el Espíritu Santo? Constantemente te digo que si tú vienes cada domingo como un sistema de religión, la religión no te va a salvar. Solamente Cristo puede salvar tu alma. Solamente Cristo puede redimir tu alma. Mira, debemos de constantemente buscar lo espiritual, lo sobrenatural de Dios para nuestras vidas. Y la mayor manifestación del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es dividir el mar, no es ver visiones. La mayor manifestación del Espíritu Santo es una vida transformada. Un drogadicto que ya no es drogadicto, un alcohólico que ya no es alcohólico, un homosexual que ya no es homosexual. Esa es la mayor manifestación del Espíritu Santo, una vida transformada, una vida cambiada. Esa es la mayor manifestación del Espíritu Santo.
No debemos de temer a nada del mundo espiritual. Es verdad, hay espíritus inmundos que solamente salen con ayuno y con oración. Pero es incorrecto decir, me tengo que preparar para ir a liberar a alguien. Se supone que debe estar listo en tiempo y fuera de tiempo. En todo momento. Y sacar demonios, queridos hermanos, tampoco quiere decir que tengas un nivel de espiritualidad. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre y expulsamos demonios. Y Él les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. No está diciendo, los conocí, los dejé de conocer. Está diciendo, nunca os conocí. Y la palabra dice, parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. La pregunta de la noche es, ¿somos de Dios? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Estamos sellados por el Espíritu Santo de la promesa? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Hace cuánto que no leemos la palabra? ¿Y hace cuánto que no oramos? ¿Hace cuánto que no alabamos y adoramos a Dios? Dice el Salmo 100, versículo 4, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando oramos? Padre Celestial, te pido. Es lo primero que hacemos. Padre Celestial, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Y cuántos de aquí les encanta que su hijo esté todo el día diciéndole, oye mamá, quiero? ¿Qué haces cuando lleva 3 días y no te ha parado de decir que quiere esto? ¿Qué le dices? Oye, ya. ¿Qué crees que Dios te diga? Oye, ya, ¿no? Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Señor, gracias por esta enfermedad. Oh, gracias por esta tribulación. Gracias por esta circunstancia. Gracias por aquella persona que me rompió el corazón. Gracias por mi suegra metiche y mi cuñada chismosa. Gracias, Señor, por todas las adversidades que estoy pasando y también porque tú eres bueno, porque eres benevolente, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que podamos orar y leer libremente es alabar a Dios. Alabamos al Señor. Y alabando a Dios, después de esto, podemos orar confiadamente. Y leer, y cuando leemos podemos entender muchísimo mejor que cuando no alabamos y cuando no somos agradecidos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos con el Señor cuando empecemos a orar, para que nuestra oración funcione de la mejor manera. Pero tenemos que ser espirituales, no podemos caer en carnalidad. Así que, querido hermano y querida hermana, lo único que tengo que decirte es, regresa a tu primer amor. Estas cosas no son misterios. Dice la palabra es que nosotros somos los administradores de esos misterios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no necesitamos pelear batallas. Ya Cristo las peleó por nosotros. Nosotros inclusive no somos vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que nuestras batallas ya están ganadas. Las batallas que debemos de pasar, no las batallas que te consigues por malas decisiones. Ahí cambia. Hay batallas que nos conseguimos por malas decisiones. Y dice, Señor, líbrame de esta batalla. Puedes decírselo, que el Señor te puede librar. Pero hay batallas que son mandadas por Dios con un propósito específico. Fortalecer tu vida. Ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios. La espada, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. La coraza del Espíritu. El cinto de la verdad. El calzado, que es el predicar del Evangelio. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos estancados? Porque no predican el Evangelio. Porque no predican el Evangelio. Predicar el Evangelio, dice Efesios 6, nos pone el calzado. El calzado sirve para caminar. Si tú te vas a una calle con terracería, con piedritas, te pongo descalzo a las 2 de la tarde, que está el sol ahorita riquísimo a esa hora, ¿caminarías? ¿Podrías caminar? ¿Podrías avanzar? Para empezar, solo parado ahí ya te estarías triturando. Ahora, imagínate caminar a las 2 de la tarde descalzo en una calle con piedritas. Ahí aplica predica el Evangelio y te pones el calzado. Y entonces con el calzado puedes caminar sobre cualquier terreno.
Por eso hay cristianos estancados que no pueden avanzar en su vida espiritual, porque no predican, porque no comparten. ¿Quién de tu colonia, quién de tu calle, quién de tus vecinos, amigos, conocidos del trabajo, compañeros, saben que eres cristiano o cristiano? ¿Hace cuánto tiempo que no hablas de la palabra de Dios? Es más, ¿hace cuánto tiempo que no escudriñas la palabra de Dios? El día de hoy te invito a que puedas hacer esto. El día de hoy te invito a que puedas empezar a leer la Biblia. Empezar a decir, Señor, muéstrame qué es lo que quieres. Todos esos misterios no son misterios para nosotros. Son una verdad. Hay un mundo espiritual. Están los ángeles, están los demonios, los ángeles caídos. Está el Espíritu Santo. Está Dios, está su Hijo, que también es Dios. Y nosotros somos sellados y llenos de su presencia. Y hay armas que Dios nos ha dado. Pero esas armas no son para que peleemos. Son para que permanezcamos firmes. La única manera en la que nosotros podemos pelear es defendiendo la sana doctrina, la verdad de la palabra de Dios. Y lo dice Judas. Él dice, les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe, por la sana doctrina, por la salvación que se les ha inculcado. No a pelear en cosas que no debes de pelear. No a pelear con demonios, no a pelear con... No, eso que el Señor los reprende y están vencidos en el nombre de Jesús. Pero hay cristianos que se enfocan tanto en eso. Se puso de moda una canción de una cantante cristiana que se llama Nancy Amancio. Y ella empieza a pelear, ¿no?, en las canciones con demonios y todo esto. Y hay cursos de cristianos que dice curso de demoniología y te dicen el nombre de todos los demonios. Oye, ni se saben el nombre de los atributos de Dios, pero sí se saben el nombre de los demonios. Dios no nos manda a conocer, ni ser amigos, ni platicar con los demonios. Nos manda a reprenderlos. Nos manda a vencerlos, no con nuestra fuerza, sino con el poder de su fuerza, como dice Efesios 6. Entonces, cuando hablemos con alguien que no es cristiano, debemos entender que esta persona constantemente va a ser influenciado o influenciada por demonios. Mucha gente, muchos cristianos que están padeciendo, parecen cristianos, pero no lo son, y padecen ciertas cosas en el estómago, o cierta apariencia, o vomitan constantemente. ¿Ok? Dicen, no, ¿quién sabe qué tiene? También puede haber posesiones demoníacas en ese aspecto. Pero si tú eres verdadero hijo de Dios, ni te preocupes por eso, porque no puede el diablo o los demonios entrar en ti, pero sí pueden tocarte, pero con permiso ¿de quién? De Dios, con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito específico? Job, por ejemplo. ¿Qué dijo Dios acerca de Job? Que era justo y que era bueno. ¿Cómo se comprueba que Job era justo y bueno? Probándolo. Probándolo. ¿Cómo compruebas que eres bueno cocinando? En la cocina. Pues no, eres bueno cocinando. Pues hasta que pases por la cocina veremos si eres bueno o no. Lo mismo con Job. ¿Cómo se comprueba que tú eres hijo de Dios? Ah, todo tiene sentido. ¿Y qué dice Santiago? Gócense cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Y qué hacemos cuando estamos en diversas pruebas? ¿Nos gozamos? Honestamente, nadie se goza con las pruebas. Todo el mundo estamos ahí chillando. Decir, Señor, ya sácame de esta prueba. Pero las pruebas sirven para fortalecer nuestra vida, ¿verdad?